Buen día, mi nombre es César Rodríguez. Continuando con el desarrollo del parcial, voy a presentar cómo hice el punto 2 y 3 sobre el rediseño de este circuito de transistores. Bueno, comenzando con el rediseño, entonces, tenemos tres transistores, Q1, Q2 y Q3. A estos transistores les hice un análisis en DC, por lo que en este circuito, en esta parte, quitamos todos los condensadores y también esta fuente. Y nos quedaría esta fuente 25 voltios, que es la que se usa para analizar cada transistor. Bien, entonces, para el primer transistor, en este caso usé un transistor 2N3904 para hacer todo el análisis. Para analizar cada transistor nos daban dos puntos, dos datos, el punto de operación del transistor y la potencia de operación. Entonces podíamos hallar, con estos datos, pudimos hallar el voltaje colector emisor y la corriente del colector, como vemos aquí en los cálculos. Con estos datos, si nos vamos al simulador y hacemos entonces, ubicamos el transistor, en este caso el 2N3904, le añadía una fuente de corriente, una fuente de voltaje en DC con el voltaje de emisor colector. Y se le añadió una fuente de corriente con una corriente muy baja para poder hacer el análisis, para hallar la gráfica de la corriente. E hicimos un barrido en DC y con este barrido obteníamos una gráfica, esta gráfica. Entonces, de esta gráfica podíamos nosotros determinar el valor de la corriente IB, la corriente de base y el valor del voltaje colector emisor. De manera que si nosotros ubicamos este eje sobre la gráfica, se ubicaba de manera que nos marcara aquí, como podemos ver en el cursor verde, nos marcara 4000 amperios, que es lo que nos dio a nosotros aquí en la corriente de colector. Ya, si ubicamos esta corriente de colector, que es la que sabemos, el programa nos bota entonces la corriente IB y el voltaje de base emisor. Entonces, de esta manera hallamos estos datos y podemos proseguir con el análisis. Eh, con estos datos pudimos hallar el parámetro beta del transistor. Para cada transistor es un parámetro diferente. Y la resistencia del resto del circuito la hallamos con un análisis de mallas. Entonces, al analizar la malla, también teníamos la consideración de que la corriente colector sería igual a la corriente emisor. Para este caso, entonces, analizando toda la malla hasta la malla número 1, obteníamos la ecuación y despejamos la resistencia de colector. Para hallar la resistencia de colector, tenemos entonces que tener una resistencia de emisor. Esta la asumimos de valor de 1K. Ya teniendo entonces esta resistencia, reemplazábamos y hallábamos la resistencia de colector. Y acá, con la resistencia R2, que es la que nos haría falta, son cuatro resistencias, ya tenemos dos. La resistencia R2 la hallamos a partir de esta consideración, sabiendo que el parámetro beta por la resistencia de emisor tiene que ser mayor a 10 veces multiplicada la resistencia 2. Entonces, si hacíamos este despeje, podíamos obtener fácilmente esta resistencia. La resistencia R1 la analizamos primero hallando el voltaje en la base, que el voltaje en la base es igual al voltaje emisor más el voltaje de base emisor. Ambos datos ya los tenemos, que este fue el base emisor fue el que hallamos en el simulador. El voltaje de emisor es simplemente multiplicar la corriente del colector, que es la misma de emisor, por la resistencia, en este caso un K. Teniendo entonces este voltaje, hacemos un divisor de tensión y despejamos la resistencia R1. Si hacemos el divisor de tensión a la resistencia R2, despejamos R1 y ya podríamos obtener entonces este parámetro. Para el resto del circuito se hizo el mismo procedimiento, es exactamente el mismo. En el único que cambiaría un poco es en el tercero, ya que solo hallamos dos resistencias. En este no asumimos una resistencia, ya que
con las ecuaciones podemos hallar ambas, que es realmente muy fácil, es un análisis de malla en el cual despejamos RE y ya con RE podemos despejar R1 fácilmente y obtenemos las dos resistencias. Bien, entonces ya hallados los parámetros, entonces nos fuimos con la construcción del circuito. Para este circuito usamos resistencias comerciales aproximando las que ya teníamos, los valores teóricos aproximados, entonces aproximamos estos valores a resistencias comerciales y cambia un poco entonces la consideración en el circuito. No es perfecto ya que al cambiar la resistencia cambia también la señal de salida. En estos circuitos que tenemos acá abajo, ya tenemos el circuito armado para cada transistor. De manera que aquí ya están todas las consideraciones. Nuevamente, aquí podemos ver los datos entonces de los voltajes y las corrientes del circuito, que fue lo que hallamos teóricamente. Aquí nos las bota el simulador. Bien, entonces para cada transistor se le cambió su parámetro beta, configurando aquí en el mismo simulador. Y ya con este parámetro, con ya todos los circuitos listos, los acoplamos, continuando con la tercera parte. Entonces, una vez acoplados, pusimos los capacitores de acople y una señal sinusoidal de entrada. También una resistencia RL, una resistencia de carga. Entonces aquí podemos ver la señal. Bien, bien. Entonces esta sería la señal que tenemos nosotros. Bien. Nuestra señal sinusoidal, primero configuramos acá. Bien, configuramos nuestra señal de entrada y la señal de salida del circuito. Entonces vemos que esto es un circuito amplificador. Vamos a comprobar si realmente el circuito amplifica la señal. Entonces esta es nuestra señal sinusoidal de entrada. Vemos que alcanza entonces picos de 10 milivoltios, que es en lo que está configurado por lo del simulador. Acá lo vemos, 10 milivoltios. Y si nosotros entonces medimos la señal en la resistencia de carga, observamos nuestra señal de salida. Vemos que llega hasta picos de 2.6 voltios. Entonces efectivamente la señal sí se está amplificando. Como aquí lo podemos ver, un amplificador de señal. Bien, si nosotros cambiáramos los valores de los condensadores, aquí esta es la señal con los valores de los condensadores aumentados. Entonces la señal sí llega a cambiar, mientras más grande sea el condensador, más cambia la señal. Estos están aumentados 10 veces los condensadores. Y entonces se observa que la señal de salida positiva disminuye y la señal de salida negativa aumenta, pero muy poco, es desconsiderable ese cambio. Pero sí se ve que disminuye la señal de salida. Bien, entonces ya podemos, para terminar, vemos entonces la ganancia de corriente, la ganancia de voltaje y de potencia de este circuito. Podríamos ver acá la ganancia de voltaje. Estos parámetros los podemos ver aquí en el tablero. Para medir entonces los parámetros de ganancia,
La señal roja sería la señal de salida de voltaje. Y vemos acá, entonces podemos ver los parámetros. Para hacer para ver la ganancia tendríamos que dividir el parámetro de salida sobre el parámetro de entrada. Para el voltaje tendríamos una ganancia entonces de 268 voltios. Para la corriente, nuevamente aquí podríamos ver los datos, que el amarillo sería la señal de salida y el azul la señal de entrada. Y para la corriente tenemos una ganancia de 4,52 miliamperios. Para la potencia simplemente multiplicar, perdón, el parámetro de entrada del voltaje por el parámetro de entrada de la corriente y dividirlo en el parámetro de salida del voltaje por el parámetro de salida de la corriente. Y tendríamos entonces una ganancia de 1,21 miliwatts. En el informe en el desarrollo del punto están los valores de las resistencias y todos los parámetros ya hallados y todo especificado. Anexo a este video estarán el desarrollo de los puntos junto con las simulaciones y las formas de onda que nos dieron aquí todo este circuito. Muchas gracias.